Muy buenas tardes con todas las personas que están llegando al curso. Unas felicitaciones para todos ustedes. Vamos a seguir con el módulo 2. Y en este módulo vamos a hablar acerca de de los conceptos de la normativa 090 y lo vamos a hacer de manera que vamos a abrir esta normativa y vamos a ver las diferentes partes que nos da la normativa. En esta parte, por ejemplo, podemos ver las simbologías que tenemos en la normativa. Dentro de esta simbología es muy importante aprender las simbologías para poder interpretar los resultados. Y es una serie de simbologías que nos da la normativa donde no podemos identificar con las expresiones matemáticas o fórmulas que nos da la normativa, ¿no? Por ejemplo, para empezar, vamos a ver el alcance. El alcance de la normativa de 090 es que este diseño, por ejemplo, están hechos para fabricaciones de montaje de estructuras metálicas. Esta normativa es netamente de eso. Y obviamente para edificaciones que aceptan los criterios de factores de carga de resistencia, RFD y métodos de fuerzas admisibles, ¿no? Es decir, su obligatoriedad del reglamento es la misma en el ámbito de aplicación del territorio nacional. También tenemos límites de aplicabilidad. ¿Y a qué se basa estos límites de aplicabilidad? Se basa en aquellos elementos estructurales de pórtico reticulados, ¿no? Que obviamente, si ustedes ven los sistemas, la introducción de los sistemas SCBF anteriormente en la sesión, en el módulo 1, hablamos de estos temas, ¿no? Obviamente de acero, hablamos de sistemas estructurales de edificio de acero, hablamos de pórticos reticulados y todo lo que ya hemos visto. Y los tipos de construcción que tenemos, obviamente, tenemos tres. Uno que son denominados pórticos rígidos, que asumen conexiones entre vía columna, denominados no restringidos, o apoyos simples o extremos mediante conexiones por un corte que se encuentra en libre rotabilidad de carga. También, obviamente, dominado por pórticos semirijos, parcial restringido, y conexiones que elementos que poseen una rotación eh, de tipo 1, ¿no? Pero también la normativa nos indica cuáles son los materiales que podemos utilizar, es decir, nos da un consejo, nos da los materiales que podemos aplicar de acuerdo al tipo de análisis y proyecto que estamos realizando. Por ejemplo, si nosotros vemos la designación de la STM, dentro de ello podemos tener las normas que han sido aprobadas bajo el material que cumplen las especificaciones, ¿no?, de diseño. Y por ejemplo, lo que más usamos mayormente es un acero estructural ASTM A36, que es un grado A36, que obviamente también es utilizado en construcciones de alta resistencia. Y también tenemos los tubos redondos, los galvanizados. Es muy importante introducir en este tema de los diferentes tipos de aceros para ver, sobre todo para ver sus especificaciones técnicas, obviamente su resistencia, cuál es su grado de resistencia que tiene cada uno de estos perfiles, ¿no? Y así tenemos una gran cantidad de aceros, también planchas, acero de carbono, planchas de, de flejes de acero de carbono laminadas. Entonces, mucho depende del tipo de diseño que vas a utilizar. En este caso, nosotros vamos a utilizar el A36. Este tipo de acero vamos a utilizar para nuestro diseño, que es un acero también que está considerado para estructuras que son resistentes dentro de nuestro análisis. También la normativa nos da aceros no identificados, perfiles pesados que también puedes utilizar y fundiciones de piezas de acero que son forjadas, y también los pernos y arandeles que puedes utilizar, porque en muchas oportunidades no solo son soldadas, ¿no?, sino también vienen utilizadas con pernos. Por ejemplo, en la fase de puentes siempre vemos esta forma de utilización de los pernos que van ancladas con planchas metálicas. Y obviamente estos son ya cálculos o refuerzos que se hacen a las estructuras, obviamente para poder cumplir la unión tanto entre viga o columna para que pueda cumplir el esfuerzo de tracción, ¿no? Entonces es muy importante verificar y utilizar el tipo de andel o perno que debemos tener. También podemos utilizar lo que son anclajes, ancla, varilla roscada, todo lo que podemos utilizar.
y también conectores o pernos de cortante. Dentro de ello, la normativa también nos da las cargas y combinaciones de carga, ¿no? Por ejemplo, acá es muy importante introducir porque las cargas que tú vas a aplicar al diseño obviamente están dispuestas dentro de las normativas, ¿no? Eh, y de acuerdo al lugar donde vas a construir. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir una zona de 0.45 que está ubicado en la ciudad de Trujillo, obviamente vamos a tener viento, sí, obviamente vamos a tener cargas de viento tanto en barlovento y sotavento que vamos a aplicar a nuestro diseño también. Y las cargas de acuerdo a la 030 diseño sismo resistente. Por ejemplo, acá tenemos 1.4 de la carga de peso propio, 1.6 del viento y así también el viento 1 y la carga viva, obviamente. Este W es el viento y él es la carga viva y es la carga muerta, el peso propio, obviamente. Entonces, identificamos todo este tipo de cargas que vamos a aplicar, ¿no? La cual nosotros también tenemos cargas ya definidas, combinaciones de cargas dentro de la normativa que podemos aplicar a nuestro diseño y lo vamos a hacer también en ese proceso. Entonces, la normativa nos da ese tipo de cargas y nosotros ya lo aplicamos al son donde nos encontramos, a donde nuestro proyecto va a ser construido, ¿no? Obviamente a eso nos basamos. También tenemos el impacto, tenemos apoyos en ascensores, por ejemplo, acá nos da, en el caso de estructuras que soporten carga viva e impacto, deberán ser consideradas incremento nominal. En el caso del RFD, las combinaciones, es decir, para apoyos ascensores al 100%, y también fuerzas horizontales de grúa, ¿no? La fuerza nominal del puente que puede generar el movimiento parece menor al 20%. Las bases de diseño. Y también tenemos, obviamente, que son por servicio, ¿no? Esto se basa a un análisis de combinaciones y los requisitos del diseño que debemos tener. Área de total, área neta, obviamente también el área neta efectiva y miembro de tracción. Tenemos el pandeo local, relación de límite de ancho y de espesor para la comprensión. Y también la relación de límite, que también podemos tener dimensiones de vigas, y los perfiles y laminados soldados en vigas y planchas en platabamba serán en general diseñados a base de momento de inercia. La sección no deberá hacerse reducido a huecos de los pernos en cualquier ala que se cumpla, ¿no? Es decir, cumplir esta expresión, obviamente que 0.75 de la fuerza, de la fuerza por el área puede ser mayor o igual a, obviamente, a 0.9 de la fuerza, obviamente también debemos tener y cumplir todas estas condiciones, la cual les diría que para identificar, para hacer la interpretación de todo esto, requiere tiempo y por lo tanto lo que vamos a hacer en nuestro análisis es escoger lo que necesitamos para el análisis, ¿no? Porque no todo es aplicado a diferentes tipos de obviamente a diferentes tipos de estructuras que se modelan pero siempre vamos, por ejemplo, a tener el diseño por flexión que vamos a corroborar. También vamos a ver elementos y determinar también áreas del alma, el diseño por corte, que obviamente tenemos que ingresar a nuestro programa. En diseños que se hace ya de los perfiles, obviamente, ya tenemos también, ¿no? Tenemos indicados la resistencia, obviamente, de cada uno de los perfiles y los perfiles de soldadura conforme aceptables que podemos ver, soldadura filete, soldadura aceptables y por ejemplo el ancho de la cara, soldadura de globos, también que podemos aplicar y cada uno de estos que ya obviamente son datos que se tienen que aplicar dentro del análisis. Entonces es muy importante ello, pero para nuestro proyecto nosotros nos vamos a regir obviamente más que todo
a la 0A36 y a la aplicación de estas cargas, ¿no? A la aplicación de estas cargas y verificar que cumpla tanto por el tema de flexión, que ya obviamente el programa lo tiene incorporado, y obviamente también que no pase el trabajo así de que sea esforzado tanto nuestra estructura, es decir, que trabaje a un límite del 60-70%. Entonces, eh, eso es lo que nos habla la normativa, obviamente, de 090. Ahora vamos a ver de la normativa de 020, a ver qué nos dice esta normativa de 020. Vamos a ver qué nos dice esta normativa de 020. Y obviamente dentro de la normativa de 020 vamos a encontrar mayormente las cargas que vamos a aplicar también, que vamos a aplicar a nuestras, a nuestro diseño. Y obviamente, por ejemplo, eh, si nosotros verificamos tipos de cargas, tenemos garajes, hoteles, institucionales, lugares, carga de techo, por ejemplo. En este caso de la carga de techo, nosotros vamos a aplicar esta carga que está acá. Vamos a aplicar esta carga en nuestro análisis, esta carga que identificamos acá. Por ejemplo, esta carga que tenemos acá, vamos a aplicar esta carga. ¿Sí? Hablamos de parte de Movistar. Entonces vamos a aplicar este tipo de carga que tenemos, obviamente, para que, porque vamos a tener, para techos curvos, nos dice la normativa que nuestra carga debe ser, obviamente, de 50 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? Entonces nosotros vamos a aplicar eso también a nuestro análisis. De esta normativa vamos a jalar eso y así otros datos que podemos necesitar y vamos a seguir, ¿no? Y la normativa E020 nos habla mayormente de las cargas. También, por ejemplo, podemos verificar más adelante eh, el tema de cargas de nieve. Podemos incluir en mucho de nuestros análisis que estamos generando en un lugar donde hay bastante nieve. Luego también podemos agregar, pues, para los techos curvos, dependiendo de la relación, ¿no? Estas cargas, cómo se deben aplicar en techos curvos, pero en este caso no es nuestro caso. También los factores de forma que habíamos visto anteriormente. Este factor de forma, por ejemplo, lo vamos a necesitar más adelante para calcular tanto el barlovento y el sotavento, que lo vamos a incluir también dentro de ello. Esta de acá hay que tener bien en claro que también lo vamos a incluir, hay que señalarle. En los factores de forma vamos a incluir esto, ¿no? Es decir, verificar tanto en barlovento y en sotavento la aplicación de estas fuerzas que vamos a aplicar a nuestra área de nuestra cobertura. Y es muy importante que tengan en cuenta que esto sí se va a aplicar y lo vamos a ver también más adelante en nuestro cálculo que ya hemos realizado, que vamos a ir realizando también con ustedes para que se puedan dar cuenta. Entonces vamos a cerrar esto y vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, vamos a bajar esto y vamos también una vez que ya hemos calculado en barlovento y sotavento, vamos a seguir viendo qué nos da la normativa y esta normativa también nos da los deslizamientos, las contraflechas. Este también lo vamos a analizar nosotros dentro de nuestro análisis, que también lo necesitamos, donde nos indica que el tiempo de flecha de la carga viva, obviamente en piso debe ser de la longitud de la luz entre 360 y en techos de la longitud entre 180. Entonces, eso te va a dar, obviamente, las flechas máximas de los elementos estructurales que puede tener tu arco o un techo arqueado, otro tipo que tenga las mismas similitudes.
Entonces, vamos también a ver ese tema y obviamente vamos a seguir bajando y vamos a ver pesos unitarios, que también lo puedes hacer. Y dentro de la normativa de 020, entonces vamos a tener que extraer esos datos para nuestro análisis de nuestra estructura metálica que vamos a tener. Entonces, eso es la introducción de concepto respecto a la normativa de 020. Ahora vamos a ver la normativa de 060. ¿Qué nos dice la normativa de 060? ¿Qué nos dice la normativa de 060? Y la E060 nos habla del concreto armado, ya muchos de ustedes lo hayan visto, y nos habla del concreto armado. Obviamente, de acá también extraemos datos. No es solamente seguir un diseño, seguir un análisis, o de repente veo en YouTube un análisis y eso lo sigo, no sé ni por qué, pero acá estamos demostrando por qué lo vamos a jalar, por qué lo vamos a demostrar, por qué lo vamos a incorporar en el análisis, para que podamos tener en cuenta, por lo menos, de dónde se está y por qué se está poniendo, ¿no? Entonces, dentro de ello también tenemos las definiciones de cada una de las siglas, de las expresiones matemáticas que nos da la normativa. Y obviamente, esta normativa tiene definido los concretos que se puede utilizar para eh, nuestros proyectos que vamos a realizar, para nuestros análisis. Entonces, por ejemplo, nos da el tema de aditivos, cuando podemos utilizar aditivos, almacenes y materiales, y obviamente los requisitos de durabilidad. Desde acá empieza ya el tema del contenido de aire y resistencia que puede tener nuestro concreto, obviamente para un control de calidad, y también requisitos para condiciones especiales de disposición. Requisitos para concreto, requisitos para concretos expuestos a sulfatos, protección de la corrosión, concretos máximos, y la calidad de concreto de la mezcla que debemos tener para un correcto proceso constructivo. También resistencia de promedio, y las dosificaciones que debe contar la colocación del concreto y las tuberías que en caso tengas y en los ganchos también de refuerzo que puedes tener en cada uno de los análisis que vas a diseñar, en este caso planos definitivos, ¿no? Te vas hacia esta normativa. En este caso, en el SAP 2000, el SAP 2000 nos permite incluir aceros para cumplir, obviamente, el tema del diseño, pero cuando ya tú haces si tu diseño ya cumplió, ahora el programa lo que te recomienda es qué acero vas a utilizar, ¿no? Entonces, tú ya te vas a la normativa de repente en los ganchos que puedes utilizar de acuerdo al proyecto que tienes. Aquí, por ejemplo, también podemos ver la distribución de los elementos sometidos a flexión y obviamente que habla de las deformaciones que se deben dar, ¿no? En una deformación de acero de la fricción positiva y negativa de la sección rectangular. Esto es para determinar, obviamente, la cantidad de acero que debe tener un elemento estructural que debe tener, ¿no? Por ejemplo, la distribución de los momentos debe hacerse una sección no sea mayor a 0,075, ¿no? También tenemos el modo de elasticidad. Este modo de elasticidad y el modo de corte obviamente no necesitamos nosotros para ingresar al SAP 2000 y no es nada más que 15.000 veces multiplicado, eh, obviamente, por la resistencia del concreto, ¿no? Eso quiere decir, si 15.000 veces multiplicado obviamente por 210 o 200 o 175 de repente que tengas, y lo puedes aplicar, también vamos a ver más adelante. Para concretos normal, también tenemos ausencia de resultados experimentales, columnas, exposición de carga viva, carga T, exposición de losas nervadas, obviamente requisitos de resistencia y de servicio, que también obviamente estas resistencias de cargas y servicios, muy importante, por ejemplo acá mira, 1.4 de la carga muerta, 1.100 de la carga viva, esa es la resistencia requerida que podemos hacer en un análisis, en otro análisis, ¿no? Y estas combinaciones nosotros lo vamos a
necesitar estas combinaciones. Estas combinaciones vamos a aplicar a nuestro análisis. Es por ello que estas resistencias requeridas vamos a tener que aplicarlas y es muy importante marcar esto de acá, que esto lo vamos a incorporar en nuestro análisis, todas estas cargas que nos está dando por resistencia, la cual lo vamos a necesitar, obviamente. Entonces, es muy importante nosotros para nuestro análisis esta parte de acá también. Entonces, seguimos. Y así la normativa es 0,60, también nos da el control de deflexiones, espesores de mínimo de losas. Si tenemos losas, nosotros no vamos a hacer losas. Claro, de la normativa es 0,60, no vamos a extraer tanto que digamos, porque mayormente habla de concreto, solamente lo que necesitamos, porque nuestro diseño va a ser netamente estructural metálica, con combinación de pórticos. Entonces, netamente no vamos casi a incluir dentro de esta normativa, ¿no? Pero sí vamos a jalar unas combinaciones que tenemos ahí para aplicarlos a nuestro diseño. Entonces, eso es los conceptos de la normativa E060 de concreto armado respecto a nuestro diseño. Esto es parte del curso de la sesión 2. Y, por ejemplo, ya en la sesión 3 vamos a ver ya lo que es el modelado, la incorporación de cargas, incorporación de estructuras a nuestro diseño. Un saludo cordial para todos. Nos vemos en la próxima sesión.